paz. El Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Esto es palabra de Dios. La primera lectura del Nuevo Testamento tenemos en el libro de la Epístola a los Romanos, capítulo 6, versos 12 al 23. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando por la gracia de Dios porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga del que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es palabra de Dios. Mateo 10, del 40 al 42, dice: El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro
que recibirán una recompensa. Esto es palabra de Dios. Génesis capítulo 22, versos 1 al 14. Dice la Sagrada Escritura: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo único, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. La provisión de Dios para los pueblos, se titulado el sermón. Y creo que nos vendría bien recordar 3 conceptos teológicos a la hora de enfrentar un texto como este tan complicado, un texto tan difícil. Complicado porque desde nuestra tradición protestante nos han heredado ya una interpretación de ese texto. Y desde la clave de la prueba de Dios a la fe de Abraham. Entonces, diríamos que entre más fuerte y más dura sea la prueba, entonces la fe quizás aumenta mucho más. Y eso se ha hecho carrera en la teología nuestra y hemos visto excesos enormes. Por otro lado tenemos la tradición mesiánica, un tanto profética, que ve a Jesús como símbolo de ese sacrificio. Entonces, Jesús llevó la cruz, ahora Isaac llevó la leña. Entonces la madera la llevó, fue el sacrificio, todo lo han simbolizado, lo han alegorizado y de alguna manera entonces nos han mostrado allí una escena del Señor Jesucristo.
El problema es que si nos quedamos con esas interpretaciones, creo que tenemos graves problemas a la hora de mostrar el carácter de Dios. Por un lado, sería un Dios muy ambiguo. Por un lado, se nos revela como un Dios confiable, pero por el otro nos mete en este tipo de pruebas tan complicadas, tan difíciles de llevar a cabo. Y si a eso le sumamos la visión teológica paulina, entonces tendríamos que decir que Dios no prueba y no tienta a un ser humano de esa manera. Estaríamos en graves problemas. Si nos quedamos con la interpretación profética, entonces tendríamos que aceptar que Dios, el Padre, sacrificó a su Hijo. Porque ese sacrificio, si no hubo voz del cielo que lo detuviera. Y la Escritura dice que el Señor entregó su vida por su propia voluntad. Nadie lo obligó y el Padre no levantó la mano contra él. Su sacrificio fue en forma voluntaria. Y entonces lo humano queda totalmente vulnerado y la dignidad humana queda absolutamente sin dignidad ante tanta crueldad y ante tanta violencia que se ve en ese texto de Génesis. De ahí creo, hermanos, la necesidad de entender y recordar un poco esos conceptos que les hablaba al comienzo, que nos ayuden a comprender un poco más ese carácter de Dios. Entonces, esto es teología básica que ustedes ya conocen y solamente vamos a pasar por como abuelo de paja. Creo que el primer concepto que debemos recordar es revelación. Y entendemos revelación como esa manifestación de Dios por el cual su carácter, voluntad y presencia son revelados al hombre a través de tres elementos: lo creado, la Escritura y su Hijo. Eso es lo que es revelación, o entendemos como revelación de Dios. El otro concepto que debemos recordar es la inspiración, que es la operación divina que ejerce sobre autores humanos, por lo cual Dios le revela su mensaje a escribir, sin vulnerar su personalidad. A eso es lo que entendemos como inspiración de Dios. Pero el concepto que más quisiera que hoy tuviéramos en cuenta es el elemento inspiración, o iluminación, perdón. Iluminación, que es la actividad propia del Espíritu Santo, que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de las Escrituras, de modo que pueden entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. En conclusión, sin iluminación del Espíritu Santo, nos quedamos sin comprensión del mensaje. La revelación está completa, está ahí. La inspiración fue dada para esa revelación, está ahí, pero nos quedaríamos sin comprenderla. Ahora, hay otros elementos que no vamos a manejar el día de hoy, pero esto nos debe ayudar entonces a hacer una relectura de estos textos. Porque la revelación no es estática. La inspiración no se quedó estática. Y si han pasado 4000 años después de este suceso, algo nos tiene que decir el día de hoy esa inspiración y esa iluminación. Entonces, les voy a proponer esta relectura de ese texto y al final me apedrean o me felicitan. Si Moisés es el escritor de Génesis, entonces entendemos que está escribiendo a un pueblo que ha vivido 400 años en esclavitud, ¿verdad? Que no conoce a Dios, que ha vivido ajeno a toda su tradición, a los patriarcas y demás, donde los sacrificios humanos son pan de cada día.
Hay historias reveladas en las tablas, en los jeroglíficos egipcios, hay historias allí plasmadas de cómo los dioses egipcios pedían esos sacrificios humanos y los hacían. Y era lo más normal del mundo. Entonces, un pueblo esclavo que crece viendo eso, pues es también lo más normal, sacrificar seres humanos, natural. Y van a pasar a tomar una tierra llamada Canaán, donde eso también es pan de cada día. Los sacrificios humanos son allí pan de cada día. Entonces, Moisés le va a mostrar a ellos el rostro del Dios completamente otro, que no quiere que ellos vivan como esos pueblos. De ahí que trae la historia de un ícono de la fe, un patriarca, que también se vio tentado en su generación con ese tema de los sacrificios humanos. Los sumerios, en sus tablillas de arcilla, también documentan cómo sus dioses exigían esos sacrificios humanos, y hasta está documentado, algunos con unas lenguas bípedas que entraban por la nariz de los seres humanos y de esa manera los consumían como un sacrificio. Eso era lo que se escuchaba en Ur de los Caldeos todo el tiempo. Y Abraham forma parte de esa generación. Entonces, la historia ya la conocemos, la hemos leído y creo que es bastante amplia como para profundizar algo más. Por lo tanto, más bien me voy a centrar en las posibles enseñanzas o lecciones que el autor quiso enseñar al naciente pueblo de Israel. Y me parece que son 3 las lecciones que hay allí en ese texto. La primera lección: el Dios de Israel no acepta, no avala y no exige sacrificios humanos, desde ningún punto de vista. Ni siquiera sacrificios. Ningún tipo de sacrificio ni ofrenda. Eso a Dios no lo descresta. A Dios, como nos lo va a decir más adelante en la interpretación de los profetas, tanto Isaías como Miqueas, más bien un corazón contrito, humillado, es lo que le llama la atención y dice, ahí hay comunión, ahí hay fe, y por lo tanto se da toda su provisión. De tal manera, hermanos, que en esa nueva construcción de pueblo, de proyecto país, Israel no sacrificará seres humanos. Serán radicalmente diferentes a sus vecinos. Ahora, en la ambigüedad y en las ambivalencias humanas, Israel terminó cediendo a lo que ni Dios ni Abraham quería que ellos llegaran. Y terminaron sacrificando a sus niños, poniendo la mano sobre sus niños. Pero ya estaba documentado que no era lo que debían hacer y que la fe de ellos no debía moverse en esa dirección, porque el Dios de ellos era totalmente diferente. La segunda lección que yo creo que nos da el texto es que Dios es un Dios que respeta la vida. Por lo tanto, la dignidad de la vida humana no puede ser vulnerada por nada ni por nadie. Israel, y por ende la Iglesia, somos protectores de la vida, defensores de la vida y promotores de la vida. No hay ninguna posibilidad de que nos alineemos a los conceptos modernos, a las penas de muerte, a la legalización del aborto. Aún no estoy muy definido todavía en eso, hermanos, pero
Todavía tengo cuestionamientos con la manipulación genética, con las células madre y este tipo de cosas que nos obliga a pensar nuestra fe y a mirar dónde está la provisión de Dios para estos tiempos. Por eso decimos no a la guerra. Porque la guerra implica muerte. Por eso decimos no a la ebriedad. Porque una ebriedad puede generar un accidente si no somos conscientes y tomamos nuestro carro y arrancamos. Y cuando lo hacemos con absoluta conciencia, moderación y entregamos la llave, ¿verdad? Eso es como lo que la mente, la cosmovisión de un cristiano procesa. Menos las drogas. Y como dice la carta a los romanos, nada que nos esclavice y que nos lleve a la muerte. Porque la provisión de Dios es la vida. El Dios Jireh lo que provee es vida. De tal manera que cualquier proyecto que incluya muerte no está dentro de ese plano divino. Y una tercera enseñanza que creo surge del texto de esta historia de Abraham es que una nación se construye cuando cuidamos lo más valioso, los niños. Sobre los niños no se levanta la mano. Ellos que son los más indefensos son absolutamente protegidos por Dios. Yo estoy viendo con preocupación algo que se está dando en nuestro ambiente. Lo vivo en mi casa con mis hijas, especialmente con la más pequeña, pero lo vivo con mis estudiantes, y lo vivo en la iglesia, y lo vivo en todo lugar donde voy. Ya no queremos proyecto familiar, ya no queremos hijos. Nuestros hijos ya no quieren matrimonio y menos quieren hijos. Y menos quieren hijos. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Si el texto me está mostrando que este Dios construye pueblos, provee a los pueblos lo más valioso, la vida. La vida de nuestros niños. Estoy viendo que la publicidad, las redes, todo es absolutamente un ataque directo, destructivo a la mente y al corazón de nuestros niños. Puede ser que no los sacrifiquen como lo hacían en la antigüedad, pero estos los están sacrificando hoy de otras formas que implican que se está matando su inocencia. Yo sufro demasiado estas historias y recuerdo a mi sobrinita, una de mis sobrinitas, ahorita tiene 11 años. Pero desde cuando era pequeñita, yo iba a la casa, la dediqué al Señor, oraba con ella, la arrullé, la vi crecer. Y cuando ella ya tenía alguito de conciencia, un día le dijo a la mami, a mi hermana, le dijo, ¿por qué no viene mi tío? Hace días que mi tío no viene, ¿por qué no lo llama para que venga? Y entonces, no porque sea yo, hermanos, eso es lo de menos, sencillamente es la historia que quiero aplicar. Y la mami le dice, ¿y por qué quiere que venga el tío? Y le dice, porque cuando mi tío viene, yo siento que un ángel viene. Insistí de todas las maneras a mi hermana, por favor, tráigala a la iglesia, vinculémosla, hagamos algo con la niña. Producto de la situación que vive con el esposo, nunca se dio esto. Lo más trágico y lo más doloroso fue el año pasado que fui un día a visitarla. Me di cuenta cómo el colegio, el sistema, los medios, las redes, ya la habían matado. Su mentecita, 11 años, totalmente otra, diferente, muerta. Una nación se construye cuidando lo más valioso. La provisión de Yahvé Jireh para todas las naciones son esas nuevas generaciones. Los niños, los cuales la iglesia tiene la responsabilidad, la obligación de proteger.
Y el mismo Jesús es ejemplo de ello. No solamente porque en su infancia, cuando iba a ser vulnerado, sus padres huyeron sin importar nada para proteger su vida, sino que él mismo, cuando los apóstoles no querían que los niños se acercaran, él dijo: no se lo impidan, déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sobre los niños no se levanta la mano. Hay una historia que es muy conmovedora, que a mí me estremece cada vez que la leo en la Sagrada Escritura. Yo no sé si ustedes recuerdan ese suceso de Jeroboam, el primer rey de Israel. Su hijo enferma, y es terrible la enfermedad. Y él la ha embarrado de todas las maneras. Y entonces le dice a su esposa que se disfrace y que vaya donde el profeta Ahías y que le pregunte en torno al niño qué va a pasar. Y ella efectivamente obedece, se disfraza, le lleva unos presentes, pero ya Ahías sabe que esa mujer de Jeroboam disfrazada va a venir. Y le dice, cuando llega, toca la puerta y pasa al umbral, le dice: ¿qué quieres, mujer de Jeroboam? Te tengo malas noticias. Malas noticias. Ve y dile esto a Jeroboam. Y le dice todo lo que ha hecho esta vida y la otra. Y además le dice que el niño va a morir. Pero hay algo estremecedor, completamente estremecedor en esto. Dice: ese niño es lo único bueno que hay en la familia real y en todo Israel. Yo pienso, nuestros niños, a pesar de todo lo que estamos viviendo, nuestros niños realmente son lo único bueno que encontramos. Y yo me pregunto, hermanos, no sé si es descabellado o si definitivamente siempre otros nos llevan la delantera. ¿No será que estamos equivocando en nuestra manera de evangelizar? Por años, nuestra tradición ha hecho esfuerzos inimaginables de todas las formas por atraer a los adultos. Y de alguna forma hemos descuidado a nuestros niños. Hemos descuidado a nuestros niños. Y hoy en día parece ser que ciertas mega iglesias y ciertos ministerios que no lo hacen de forma honesta descubrieron eso y están llevando su mirada hacia los niños y hacia los jóvenes, y a partir de ellos enganchan a los adultos. Quizás esto nos ayuda también a repensar nuestra praxis evangelística. Quizás esto nos lleva a empezar a pensar la fe desde otra posibilidad y, por lo menos, invertirnos en esos niños que sabemos es terreno fértil. Si los niños son lo único bueno que Dios ve en nuestra generación, entonces aún tenemos esperanza. No todos estarán dañados, porque en este mundo roto es lo que vemos, pero no todos estarán viciados. Quizás uno de ellos será un científico que logre algo que cambie un poco este mundo desde la bondad y desde la fe. Quizás uno de ellos se convierta en el gran pensador que nos proponga a la humanidad una nueva forma de acercarnos a Dios y vivir la totalidad de Dios. Ahí están los futuros predicadores, los futuros ministros. Ahí están absolutamente todo lo que este mundo necesita. Pero tenemos que ir a ellos y protegerlos, cuidarlos, favorecerlos. Cada vez que tengamos un niño en nuestras manos, piensa en lo que dijo este gran escritor hindú.
Rabindranath Tagore. Cada niño que nace nos trae el mensaje que Dios aún no ha perdido la esperanza en los hombres. Y entonces, mis amados hermanos, una prueba de fe puede convertirse de una manera especial, o esa vivencia de fe puede convertirse más bien en una oportunidad para conocer ese rostro de Dios que aún nos es oculto. Porque el Dios de Abraham, el Dios de Israel y el Dios de la iglesia es un Dios que se la juega por la vida y que jamás va a aceptar ese tipo de ofrendas humanas. Con nuestro rostro y oramos. ¿Qué tal si pedimos al Señor que nos ilumine a través de su revelación? Nos ilumine algunas formas, algunas estrategias, algunos pensamientos, algunas maneras que podamos llegar a nuestros niños, que podamos invertirnos en esa generación y que podamos preparar esa nueva generación que seguirá extendiendo la fe en todos los lugares de la tierra. En tus manos, Señor, encomendamos la vida de nuestros niños. No son un problema, no son los que distraen, no son los que nos traen circunstancias en medio de la liturgia, por el contrario, son la alegría, son la esperanza. Señor, que nuestra mano no se levante jamás contra ellos para destruirles, sino por el contrario, para encauzarles y para despertar ese gran amor por ti en esos corazoncitos que no son ateos, que no cuestionan, sino que por el contrario se enamoran y disfrutan de la totalidad de Dios, cosa que ya a nuestras mentes les cuesta tanto trabajo hacer. Si tú quieres que tengamos ese carácter de niños para entrar en tu reino, permítenos, Señor, volver a la inocencia y permítenos vivir en esa dimensión para que quien nos vea precisamente esa transparencia y se enamoren de ti y te deseen a ti, Señor, porque de esta forma estamos convencidos que sigue siendo la provisión de Yahvé Jireh para este mundo. En tu nombre santo, Señor.